Muy buenos días para todos nuestros compañeros, para nuestro maestro Edwin. Queremos entonces dar inicio a nuestra exposición acerca de la historia de la educación en Colombia en la época de la República. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción al tema para poder ir entendiendo cada uno de los procesos que se van a exponer a continuación. Entonces, la historia de la educación en Colombia en la época de la República ha estado marcada por varios acontecimientos que de alguna forma han generado transformaciones y retrocesos. En este sentido, vamos entonces a emprender un recorrido en 4 temas importantes. El primer tema son los métodos de enseñanza. A partir de ellos vamos a mirar cómo funcionaban esos métodos en Colombia, en dónde fueron diseñados y cuál era la finalidad. En un segundo momento vamos a reconocer el papel de la escuela. En un tercer momento, el papel del maestro y para finalizar, qué papel desempeñaba el alumno entre los años 1830 a 1904. Vamos entonces a iniciar con los métodos de enseñanza-aprendizaje en este periodo de tiempo. Especialmente se conocen dos métodos, que es el método lancasteriano y el método pestalozziano. El método lancasteriano. Este método nace en Inglaterra especialmente. Su fundador es Joseph Lancaster, quien de alguna forma trata de innovar y trata de responder al problema de la revolución industrial. Este sistema lancasteriano o sistema de enseñanza mutuo o sistema británico sirvió inicialmente en Colombia, o se dice que fue inicialmente tenido en Colombia entre los años 1820 y 1826, pero su influencia fue tal que gobiernos posteriores decidieron implementarlo para la enseñanza de los nuevos alumnos. Algunas características elementales de este método lancasteriano. Primero, que fue un método muy atractivo porque con ello inició la forma de suplir esas exigencias de la revolución industrial. 3 elementos importantes de este método. Primero, que era una educación en masa, es decir, que se buscaba educar a muchas personas y pues no se tenía en cuenta la calidad. 2. Un solo maestro, es decir, que había una cantidad de alumnos y había un solo maestro encargado de la enseñanza de esos. Pero había un factor también indispensable que no podemos dejar pasar. Es un instructor o estudiante más aventajado, también llamado monitor, que era el que de alguna forma se creía que tenía las capacidades por encima del resto del grupo y se hacían divisiones de estudiantes, podrían ser de 10 o más dependiendo la cantidad, y había un monitor para cada grupo y hacía las veces de instructor o mediador. Este estudiante monitor era el que le ayudaba a tener el control de los estudiantes a ese maestro. En ese tiempo los alumnos estaban en un promedio de 300 a 1000 estudiantes, entonces se pueden imaginar la cantidad de alumnos para un solo maestro y por eso entonces el papel de los monitores. Esa educación en masa era específicamente para el pueblo. ¿Por qué para el pueblo? Porque pues no tenían los medios de cómo solventar o pagar una educación mejor, cosa que se hacían los que tenían en ese momento los medios para ir a una educación privada. Este método lancasteriano fue llevado a la práctica especialmente en la educación primaria porque sus contenidos se caracterizaban por ser contenidos básicos. Entre ellos tenemos la aritmética, la lectura, la escritura. Y luego tenía un papel fundamental en la enseñanza del cumplimiento de normas y leyes. Pero no podemos dejar atrás la enseñanza de la fe o la enseñanza de las doctrinas cristianas, que también eran muy importantes en este momento. Este sistema rígido pues permitía castigos y por ende era el maestro quien tenía el control. Podremos evidenciar aquí algunos castigos. Entonces se decía que arrodillaban a los alumnos frente al tablero por un determinado lapso de tiempo. También los maestros amarraban a los alumnos a las sillas, los metían en lugares oscuros y desagradables y
ponían ladrillos en sus manos, como podemos ver en la imagen, o cuadernos o libros muy pesados. Este modelo lancasteriano o método lancasteriano se basaba también en un modelo tradicional de enseñanza, de pedagogía tradicional, en donde la memorización y la repetición eran elementales. Y era el maestro quien determinaba paso a paso lo que debían aprender sus alumnos. Este modelo lancasteriano tenía mucha afinidad con los pensamientos o gobiernos liberales y con las decisiones del Estado. Entonces el Estado en Colombia vio en este método una forma de enseñar lo que ellos querían, que el pueblo aprendiera y así tener el control de sus pensamientos, convirtiendo su pensamiento en un pensamiento homogéneo y así resolver los problemas que nacían tanto en la economía, tanto en la política, porque pues ellos tenían el control de todo. El sistema de igual forma tenía como base una visión utilitarista, es decir, te enseño lo que debes aprender, tienes que ponerlo en práctica en las fábricas, aumentar la economía y sirve mientras seas útil. Dos conclusiones generales en el aspecto metodológico, pues se dio la oportunidad a niños para que le enseñaran a sus compañeros que se consideraban un poco más atrasados en tema de conocimiento, en capacidades, y en lo social era para las clases menos favorecidas, es decir, para el pueblo, y se consideraba pues necesaria esta enseñanza porque era la que instruía para poder trabajar y desenvolver o desarrollar un papel importante en la producción del país. El segundo método es el método pestalozziano, Johann Heinrich Pestalozzi, un suizo quien buscó la transformación de estos modelos tradicionales que eran en masa como respuesta a la revolución industrial, y él quiso innovar proponiendo el siguiente modelo intuitivo o método intuitivo, que también se conoció así en Colombia. En Colombia se dice que comenzó a incursionarse en el periodo de tiempo de 1845 a 1847, especialmente para las escuelas superiores, es decir, para la formación de los nuevos maestros de nuestra república, y bajo el gobierno de Mariano Ospina se buscaba entonces que estos maestros tuviesen una enseñanza diferente, entre comillas, a la que ya se venía teniendo. La finalidad del método pestalozziano especialmente buscaba responder a las necesidades que se presentaban en el momento y con ello buscar el progreso de la pedagogía y la educación, porque como era para los maestros, es decir, los que se formaban en las normales superiores, entonces de ahí vieron como la necesidad o la finalidad del método era esa. ¿Y qué buscaba? Transformar y partir de situaciones reales y las circunstancias inmediatas del hombre. Esto lo llevaría a la transformación tanto personal como profesional, porque en este periodo de tiempo se tenía aún la visión de que el hombre era un animal, y como animal entonces se necesitaba que este animal se convirtiera en un ser moral y reflexivo. Por eso este método fue como tan aceptado en el periodo de la regeneración. ¿Qué tenía en cuenta este método? Integraba la teoría y la práctica, cosa que no se veía como tan latente en el tema del método lancasteriano. Aquí el maestro enseñaba los conceptos elementales y tenía presente el intelecto y la parte afectiva y buscaba el desarrollo armónico del estudiante. Hay que tener en cuenta también lo siguiente, que en este momento o en este tiempo no se llevó estos pensamientos o estas herramientas al pie de la letra, porque los gobiernos, especialmente el gobierno colombiano, buscó sacar provecho de estos métodos de enseñanza para enseñar lo que ellos querían que el pueblo aprendiera, para tener el control de sus pensamientos y para tener el control social, económico y político en estos tiempos. Ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros quienes nos van a
a decir cuál fue el papel de la escuela entre los años 1830 y 1904. En este punto dialogaremos lo que fue la escuela en el tiempo de la República. Ahora dialogaremos sobre los aspectos más importantes de la escuela. Entre ellos hacen énfasis la pobreza, el sentido político y las estructuras de ese tiempo. En el siglo XIX, Colombia fue uno de los países más atrasados en tema de educación, tanto en infraestructura como también en la enseñanza por parte de los maestros. En Colombia ha habido buenas iniciativas sobre la educación que promovía a un buen desarrollo del país, el cual se ve reflejado en el general Santander, que promulgaba que la educación es parte de una buena moral. Entre los años 1838 y 1848, la educación era menor al 0,3% en primaria y las escuelas aproximadamente en un 0,8% a nivel nacional. Para los años 50, los gobiernos liberales dieron expulsión a la Iglesia Católica, tomando así las riendas en la educación. En 1870, durante la presidencia de Eustorgio Salgar, se ordenó el establecimiento de escuelas normales para hombres y mujeres. Esta tarea de fundar y dirigir se le fue encomendada a 9 docentes alemanes que llegaron en 1872 con el fin de dar pie a esta gran idea que tuvo la presidencia de este presidente. Entre los años 1870 también fue un gran avance cambiar de modelo pedagógico, del modelo lancasteriano al pentadosiano. Es decir, este fue uno de los avances más grandes en la educación. También hay que resaltar que la estructura como tal en esta época era en parroquias o también en algunas instituciones que había empezado a crear el Estado. En 1867, cuando el Congreso aprobó la Ley 66, se dio paso a la creación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Posteriormente, después de los conflictos entre liberales y conservadores generados en la Guerra Civil, ya llegando al año 1886 y 1887, se dio la creación de la nueva Constitución de Colombia. En 1887, con la firma del concordato, se dio paso y se superó las diferencias que habían entre la nación y la Iglesia. En este año, el presidente Rafael Núñez decretó que la educación primaria fuera gratuita, pero no obligatoria. Y ya para continuar con nuestra exposición, podemos ver que la estructura que se tiene de escuela hoy en día en Colombia ha sido influenciada por factores externos que han hecho parte de este gran proceso que es la educación para muchos colombianos que hoy en día ejercen, sean docentes o sean alumnos, una profesión en muchos sectores de Colombia. Y es así que desde el periodo de la República se ha invertido más en guerra que en la misma infraestructura de la educación. Y para fundamentar un poco más este tema de escuelas, podrán visualizar algunas diapositivas donde se ha preparado algunos puntos más importantes en el sector de las escuelas en la época republicana. En ese momento nos vamos a encontrar con el papel del maestro entre los años 1830 y 1903. Y para ello entonces vamos a pedirle el favor a nuestros compañeros. En 1822 se produce un desentrenamiento del maestro respecto a la enseñanza
desconociendo su singularidad, puesto que su función se reducía a aplicar la vigilancia del examen a sus alumnos. En la creación de las escuelas normales, la primera del país se instituyó en Bogotá en 1822, después de la independencia, y estuvo bajo la dirección de Fray Sebastián Mora. Esta institución implementó el método lancasteriano de enseñanza mutua, en el cual los demás maestros de provincias y parroquias debían ser formados para reproducirlo en sus pueblos o ciudades con sus colegas. En 1830, el presidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, creó la Universidad de Boyacá. Esta institución constituye la base histórica de la que, posteriormente, sería la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que en la actualidad tiene sus principales sedes en el departamento de Boyacá y prácticamente fueron creadas para darle una formación e instrucción a los docentes. En 1844, cuando se institucionalizaron las escuelas normales, institutos decididos exclusivamente a la formación de docentes, a nuestro país llegaron pedagogos alemanes, quienes se encargaron de la dirección de estas instituciones en las que la preparación de los formadores combinaba la pedagogía pestalozziana con principios de pedagogía tradicional y católica, donde los maestros acogieron estas normas, las leyes también del Estado, y se volvieron un poco conservadores en un tono conservador. En 1870 tuvo lugar la reforma instruccionista, que trajo consigo la primera misión pedagógica alemana, compuesta por 9 extranjeros que lograron organizar en los Estados Federados más de 20 escuelas normales. En Bogotá funcionaban 3 escuelas normales, 2 de ellas varones y de alcance nacional y otra femenina. Por su funcionamiento y varios renombrados pedagogos alemanes prestaron su colaboración a solicitud del gobierno federal. Estas personalidades se esforzaron para introducir la corriente pestalozziana, aunque los balances posteriores demostraron que los maestros formados en estas instituciones desarrollaban su práctica de aula mezclando las nuevas ideas pedagógicas con dispositivos lancasterianos. En este mismo año se creó la norma de varones de Tunja, que en lo que la formación pedagógica se refiere, constituye al otro antecedente importante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Dice que desafortunadamente el surgimiento de las escuelas normales no estuvo acompañado del mejoramiento de las condiciones sociopolíticas del país, de tal forma que las guerras bipartidistas coadyuntaron y desquebrajaron el sistema educativo. De todas formas, durante la mayor parte del siglo XIX, el maestro será identificado como pieza importante en la construcción de la nacionalidad y del orden social. Prácticamente en esta época el docente se iba, como que se le dio prioridad y se le iba educando, ¿sí? O sea, que un docente tenía que ser ya estudiado, tenía que tener varios requisitos. Entonces, prácticamente en este pedazo corto de tiempo, se trataba de que el docente pues fuera más estudiado y pues se crearon muchas formas. Ahora vamos entonces a decirle a nuestra compañera Alejandra qué tiene para decirnos acerca del papel del maestro. Buenos días. Continuando con la presentación de mi compañero Juan Esteban, en la formación docente en la época de la República, continuaré con el año 1886. Durante la época de la Regeneración, encabezada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que trajo consigo el afianzamiento de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. La situación de las escuelas normales fue desfavorable, debido a los trastornos políticos del momento. Hay que subrayar también que durante este periodo el plan de estudio de las normales se dividía en 2 partes, el plan escolástico y el plan profesional. Igualmente, la enseñanza normalista fue consagrada como la enseñanza de segundo grado, ya que se instaló en la escuela secundaria. En el siglo XIX hubo también un aspecto importante en el desarrollo de las escuelas normales.
y es el de la adopción de las escuelas anexas como campo de verificación de los conocimientos. Con la Ley 89 de 1892 se trazó un plan de estudios preciso. El Decreto 429 de 1893, que se conoce como el Plan Cerda, determinó, entre otras cosas, una duración de 5 años de estudio posteriores a la primaria como requisito para obtener el título de maestro. Ley o Reforma Uribe. El referente jurídico más duradero durante la primera mitad del siglo XX lo constituye la Ley 39 de 1903, conocida como Ley o Reforma Uribe, reglamentada por el Decreto 491 de 1904, que establece el sistema de educación nacional determinado la primaria, diferenciando la secundaria y reglamentando la educación superior. A lo largo de sus gestiones en pro de la instrucción pública, una preocupación constante de Uribe fue la de la contratación de profesores extranjeros para la enseñanza de las escuelas normales y su dirección, y sobre todo para la aplicación de métodos modernos de enseñanza. Los primeros 30 años del siglo XX estuvieron bajo el dominio político del Partido Conservador, marcando de esta forma la retirada de los liberales del poder. En el plano educativo se trató de dar continuidad a las políticas educativas del siglo pasado y se dispuso la creación de escuelas normales para ambos sexos, con sus respectivas escuelas anexas. Por medio del Decreto 441 de 1904, se dispuso que los profesores requerían acreditar diploma de profesor para ejercer su práctica. Muchas gracias. Ahora hacemos una pequeña alusión al papel del alumno en la época republicana. Vamos a pedirle el favor a nuestro... El alumno en la época republicana. El alumno en los años 1819 a 1880. Esta época la debemos a dividir en 4 planes de instrucción, ya que hay unas características similares con el afianzamiento del nuevo modelo del individuo y sociedad, enraizado en el proyecto ilustrado, cuya finalidad fue disciplinar al alumno, en el que teóricamente se pretendió generar el nuevo hombre, con un ethos republicano, aunque en la práctica se dibujó la esperanza ilustrada de libertad, igualdad y fraternidad. El alumno en el Plan de Instrucción Pública de Santander. Uniformar a los alumnos se hizo evidente en las escuelas de primeras letras, para los niños de ambos sexos, al igual que en las escuelas normales. Los monitores que eran adiestrados por los maestros para la instrucción de los alumnos como medio para generar disciplina, de acuerdo al nuevo funcionamiento republicano. En la práctica de instrucción, los alumnos instituían el orden social, la obediencia, la domesticación y la vigilancia, desplegada con base en mandos jerárquicos. El Plan Ospina. Se concibió para la educación de la juventud. En la misma, los directores dirigían y gobernaban a los alumnos para mantener el estímulo por el aprendizaje de la moral, la urbanidad, la lectura, la escritura y el deseo de ilustración. En los alumnos se generó persuasión a la represión, castigos que buscaban que la disciplina y la normalización dejara huella en el escolarizado. Los alumnos se muestran para el control social, para la disciplina de cuerpos y mentes, aspecto que se asoció con un pensamiento antiliberal y totalmente conservador. El alumno, continuidad del Plan Ospina. El régimen disciplinario para la conducción de los alumnos implementado por el general Ospina, al igual que el arreglo y la organización centralista en el campo de la instrucción, se mantuvo hasta la administración de Tomás Cipriano de Mosquera y de José Hilario López. La instrucción práctica llevada mediante una severa disciplina debía garantizar alumnos dóciles y útiles a la sociedad y al comercio, diversificando de forma incipiente en la minería, la agricultura y la industria artesanal.
el Plan Libertad de Enseñanza. Presionada por diversos actores sociales, políticos y económicos con nuevos intereses y opositores al manejo dado a la instrucción por Ospina, se materializó lo que se llamó la libertad de enseñanza, como expresión de drásticos cambios en la educación republicana y por supuesto en los alumnos. La reforma instruccionista, en contraposición al plan de libertad de enseñanza, fue una institución que debía contribuir al perfeccionamiento del alumno, ya que el alumno mediante la educación debía superar lo funcional e impulsar las potencialidades humanas como vía para la modernización social, política y económica. El alumno tenía como ideal alcanzar la igualdad que generaba la libertad, la autonomía y la soberanía del sujeto, convirtiéndose así en motor del cambio social. El alumno es la base sobre la que reposa el Estado y la garantía de las conquistas hechas por la libertad que contribuía a materializar el Estado anhelado por el liberalismo. El liberalismo radical se dio en esta época de la época del instruccionismo. El alumno abarca todo aquello que componía la existencia humana, las relaciones con la sociedad, con la patria, con la familia, con los semejantes, la vida presente y futura. En su proyecto, el alumno debía conducirse, poner al hombre en aptitud de ser útil a los demás y a sí mismo. Características del liberalismo. El alumno tiene como punto de partida la situación real y las circunstancias inmediatas de la persona, con el objeto de no forzar el espíritu de los niños y evitar entrar en acciones contrarias al desarrollo natural de la razón. Las instrucciones les sirvió de apoyo para la educación en la que buscaban el cultivo de las fuerzas y capacidades del alumno. El alumno era formado en su autonomía, con base en el desarrollo de una educación concebida como el arte de llevar al niño de unas instituciones superficiales y fragmentarias como las que existía para el liberalismo radical. Los Estados Unidos de Colombia y el Concordato. En la Constitución de 1886 se restablece la unidad nacional y se organiza la educación en concordancia con la religión católica. Los alumnos en todos los niveles reciben enseñanza católica. El periodo de 1886 a 1889 políticamente se caracterizó como el de la regeneración. El concordato firmado con el Vaticano en 1887, la Iglesia asume el control del contenido de la enseñanza. Ella se encargaría de moldear a los alumnos en las tres fuerzas: corazón, mente y mano o trabajo. La Guerra Civil de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días, iniciada en octubre de 1889, fue catastrófica y dio fin al proyecto católico, acabando con la existencia de los planes educativos al ser clausurados. Conclusión. El alumno en la época republicana es vigilado y custodiado por el maestro que lo adoctrina para el desarrollo de habilidades y destrezas, con el fin de servir a la República con disciplina y obediencia. El alumno y la moral civil es característico del modelo republicano. Los niños tenían como ideal elevar sus sentimientos morales y sus principios de piedad, justicia, verdad, respeto, amor a su país, moderación y templanza. El general Ospina, en su interés por alumnos llenos de capacidades, busca la forma de que cada quien pueda retarse a sí mismo, con el ideal de alcanzar y entregar lo mejor de sí. Los estudiantes eran igualados con los maestros, una vez cumplidos los procedimientos de enseñanza. Entre un maestro y un monitor, la diferencia era que el maestro era un sujeto cuyo conocimiento lo había calificado la escuela normal. Se crearon directores de instrucción, fueron nombrados los más ilustres y quienes tenían la obligación de controlar la existencia de los. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Luis. Ahora damos el paso a unas diapositivas en donde vamos a ver de forma muy explícita lo que fueron algunos elementos importantes de la historia de la educación en Colombia en la época de la República.
Ya con esto le damos fin a nuestra exposición. Esperemos que les haya servido y que hayan de pronto podido ubicarse, teniendo siempre presente que todos estos elementos siempre van a estar estrechamente unidos, lo que es la educación, la política, la economía y sobre todo todo lo relacionado con lo social.